Dios les bendiga. Este es el quinto mensaje de la serie sobre el sufrimiento y el mensaje de hoy se titula Luchando por la fe. El sufrimiento es una lucha por la fe. En esa lucha nos enfrentamos a dudas como: ¿puedo confiar en que en esta horrible experiencia veré la bondad de Dios en mi vida? ¿O debo hacerme cargo por mí mismo? ¿Veré la bondad de Dios? En el sufrimiento necesitamos fe. Más que alivio, más que consuelo, más que seguridad, todos necesitamos fe. Ahora bien, el mensaje de hoy probablemente sea alentador para tu vida o podría ser lo contrario, una desilusión. Podría ser decepcionante porque lo que tengo que decir quizá te parezca poco extraordinario. Si te encuentras atravesando por la crisis de tu vida y vienes a mí diciendo: pastor, ayúdeme, ¿qué debo hacer? Y yo le digo: lea la Biblia y ore. Usted probablemente se desilusionará y pensará: ¿en serio? ¿Eso es todo lo que tiene que decir? Sin embargo, espero que este mensaje en verdad sea alentador para su vida debido a esa misma simplicidad. Todo sufrimiento es una lucha por la fe, pero la fe es un milagro. Entonces, ¿qué esperamos que suceda en tiempos de sufrimiento? ¿Acaso no esperamos un milagro? La fe es un don de Dios, así que cada chispa de fe es un milagro del Espíritu de Dios. Pero a diferencia de otros milagros, la fe es un milagro diferente porque Dios nos ha dicho cuál es la manera normal en la que obra este milagro, es decir, a través de su palabra. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe que tanto necesitamos en tiempos de angustia opera en nuestra vida por medio de la palabra de Dios y en la medida en que nos exponemos a ella. J.I. Packer explica: si yo fuera el diablo, una de mis primeras metas sería impedir que la gente profundizase en el conocimiento de la Biblia. Haría todo lo que pudiera con el equivalente espiritual de hoyos, espinas, setos y trampas para alejar a las personas. La tarea del diablo es distraernos, desilusionarnos, mantenernos preocupados, hacernos pensar que estamos demasiado heridos para acudir a la palabra de Dios y que la lucha por la fe ya está perdida. Es por eso que hoy veremos 4 categorías en las que podemos hacer frente a esta lucha por la fe y vencer en medio del sufrimiento. La primera de ellas es leer la Biblia. Si la fe es por el oír la palabra de Dios, entonces leer las Escrituras obviamente es importante, pero hay todo tipo de cosas que atraviesan en el camino y especialmente durante los tiempos de dificultad. Veamos solo 3 ejemplos que nos impiden leer o al menos leer bien la Biblia y qué podemos hacer al respecto. Primero, las pruebas. Es fácil planificar nuestro día a día de acuerdo a nuestras propias metas y propósitos y de hecho quizás seamos capaces de lograrlos. Sin embargo, probablemente en esa planificación no está el cómo luchar con nuestro sufrimiento, sino más bien evitarlo. Así que cuando inevitablemente sufrimos, y eso sucederá, trataremos de evadirlo de todas las formas humanas posibles y en el mejor de los casos pediremos en oración que las cosas cambien y esperaremos que así suceda. Sin embargo, casi nunca nos acercamos a la palabra de Dios y cuando lo hacemos, buscamos promesas que nos digan que nuestras circunstancias van a cambiar aquí y ahora. Generalmente cuando hacemos eso, dejamos de lado el entender el contexto de esas promesas, por lo que nuestra fe no se edifica correctamente. Ahora bien, no hay nada de malo en leer las promesas de Dios y orar esperando que las circunstancias cambien. Sin embargo, esta manera de tratar con la palabra de Dios en nuestro sufrimiento no siempre es la manera más segura para alinearnos conscientemente con los propósitos eternos de Dios para nuestras vidas. Porque si Dios dispone de todas las cosas para nuestro bien,
nuestra actitud hacia la palabra de Dios en medio del sufrimiento no debería de ser selectiva, sino integral, sumisa. Es decir, en lugar de preguntarnos, ¿cómo puede Dios cambiar mi circunstancia?, deberíamos de preguntarnos, ¿cuál es el propósito que Dios ha revelado para mi vida en su palabra? ¿Cómo puedo yo atender a ese propósito? Y nos daremos cuenta que al leer la palabra de Dios, además de tratar con nuestras circunstancias, y eso es algo opcional para Dios, Dios siempre quiere edificar nuestra fe para nuestra salvación, para nuestra santificación y gozo glorioso. Y Dios usa las pruebas en tu vida como una herramienta para hacerlo. El apóstol Pedro escribe: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mientras más te des cuenta de los grandes propósitos eternos que Dios tiene para ti, más sentirás la necesidad de estar arraigado en su palabra de verdad. Y aun cuando tus circunstancias no cambien, tu vida habrá cambiado para bien y para siempre. Una segunda cosa son las ocupaciones. Cuando la vida se vuelve ocupada, todos sucumbimos a la tiranía de lo urgente y terminamos abandonando lo que es más importante. En este caso, nuestra comunión con Dios a través de su palabra. Ciertamente puedes abrir la Biblia en cualquier lugar y beneficiarte de su lectura. Pero si quieres leer la Biblia bien y regularmente, necesitas un plan. Un plan de lectura y de meditación es útil porque, por un lado, evita la improvisación en la selección de pasajes y, por otro lado, te ayuda a tomar todo el consejo de Dios para tu vida a la luz de todas las Escrituras. Además de un plan de lectura diaria, necesitas planificar el tiempo y el lugar para llevar a cabo ese plan y así evitar las distracciones del momento. En Marcos capítulo 1 se nos habla acerca de los hábitos de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Como podemos ver, Jesús tenía días ocupados. Sin embargo, la primera actividad en el día de Jesús era reunirse con su Padre temprano por la mañana. A menos que exista alguna razón convincente para lo contrario, este sería un buen modelo a seguir en nuestras propias agendas. Por lo tanto, aparta un tiempo y un lugar para estar en comunión con Dios diariamente. Una tercera cosa es la rutina y la apatía. Una de las cosas que realmente obstruyen nuestras vidas como cristianos es cuando leemos la Biblia simplemente porque sentimos que debemos de leerla. Ahora, no me malinterpretes, la autodisciplina es algo bueno. No siempre me siento con ganas de leer la Biblia, pero la leo de todos modos. Pero la disciplina es diferente a la rutina, porque la disciplina tiene un propósito que cumplir, pero la rutina no, solo hace las cosas porque sí. Por otra parte, ¿has experimentado falta de entusiasmo o interés por la lectura de la palabra de Dios? Cuando lees la Biblia, ¿te parece aburrida? ¿Te da sueño? Esta sensación suele ser más común de lo que pensamos, ya sea por algún pecado, ya sea por la falta de madurez espiritual, ya sea por pasar por alguna circunstancia adversa o simplemente el cansancio. La apatía es una de las reacciones que impiden relacionarnos
con la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo nos protegemos de estos sentimientos adversos hacia la palabra de Dios? Primero, ora antes de leer. Ora para que Dios abra tus ojos y permita ver las maravillas de su ley. Eso es lo que hacía el rey David, un hombre que desarrolló un gran afecto y deseo por la palabra de Dios. Él nos dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Segundo, ora mientras lees. Ora al leer el pasaje que estás estudiando. Busca cosas por las cuales adorar a Dios, por las cuales agradecerle, por las cuales orar y confesar. Y tercero, ora después de leer. Cuando termines de leer, ora para que, habiendo escuchado su palabra, pueda ser transformado conforme a la voluntad de Dios. David también oraba después de meditar en las Escrituras diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hacer estas cosas te llevará a leer y a meditar en la palabra de Dios, no por rutina o por apatía, sino como un deseo renovado por escudriñar la palabra de Dios, porque nuevas son las misericordias de Dios cada día. Además de orar, también puedes usar diversas herramientas que te pueden ayudar a leer y meditar en las Escrituras de maneras dinámicas y creativas. Sin embargo, nada debe sustituir la oración y tu empeño personal. En segundo lugar, debemos de orar la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 18 dice, que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Por qué Pablo oraba así? Porque si Dios no abre nuestros corazones a su palabra, podemos leerla cientos de horas a la semana y nunca ver la gloria de lo que dice y de quién lo dice. Así que no solo deberíamos de leer la Biblia, deberíamos de orar la Biblia, especialmente en medio de una prueba. Cada vez que meditamos en la Escritura, necesitamos considerar lo que estamos leyendo y en respuesta a ello orar. Un acróstico útil para recordar lo que debemos de orar es la palabra casa. Significa confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Así es como funciona este acróstico cuando estamos afligidos. En cuanto a la confesión, cuando estamos sufriendo, hay una promesa en Santiago 4 que es preciosa. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿No es eso lo que necesitamos cuando estamos sufriendo? Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? En Santiago, la respuesta es el arrepentimiento. Él continúa diciendo, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. En muchas ocasiones, la dificultad que estamos enfrentando es el modo amoroso de Dios de santificarnos, por lo que hacemos bien en examinar nuestros corazones y alinearlos con el corazón de Dios. Pero incluso cuando nuestro sufrimiento es simplemente el resultado de vivir en un mundo caído, quizá estemos respondiendo mal. ¿Estás enojado? Comprende por qué y lamenta el pecado en su raíz. ¿Abatido? Igual. En tiempos de sufrimiento podemos sentir que la vida es suficientemente dura como para considerar nuestro propio pecado. Pero si estamos orando la Biblia, oremos pasajes como Santiago 4 que nos conducen al arrepentimiento. En cuanto a la adoración, ¿qué es lo que ves en el texto por lo que puedas alabar a Dios? Esto parece algo raro de hacer cuando estamos sufriendo o lastimados, pero tener una gran expectativa acerca de Dios es esencial para enfrentar nuestros problemas. El salmista David lo expresó de esta manera en su aflicción, diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán.
¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Uno de los propósitos de la Biblia es revelarnos el carácter y los atributos de Dios para que no solo confiemos en Él en medio de las aflicciones, sino para que le adoremos, porque Él es digno siempre y porque adorarle es el fin principal de nuestras vidas. En cuanto a la súplica, súplica es otra palabra para petición. Cualquiera que sea nuestro sufrimiento, siempre deberíamos pedir a Dios la sabiduría para responder correctamente, la gracia para obedecer y el alivio para nuestro sufrimiento. Dios promete darnos siempre lo bueno. Nuevamente el salmista David expresa su oración en medio de una prueba diciendo: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. La súplica del salmista en sus aflicciones es que la justicia, santidad y verdad de Dios se manifiesten en su vida. Santiago nos anima a orar diciendo: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuándo fue la última vez que suplicaste a Dios por estas mismas cosas en tu vida? Y finalmente, en cuanto al agradecimiento, cuando estamos sufriendo, es difícil sentir agradecimiento. Sin embargo, es muy importante. Piensa en las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:6. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué debemos agradecer? Porque lo que necesitamos no es solo alivio, sino fe. Cuando nos tranquilizamos y agradecemos a Dios por su bondad revelada en nuestras vidas, nos ayuda a tener fe en la bondad de Dios, aun cuando no podamos ver. Otra opción útil para orar se encuentra en el libro de los Salmos. Dios ha dado modelos para nuestras oraciones. Y cuando oramos con estos grandes santos en la palabra de Dios, nuestra respuesta puede ser sincera y honrosa delante de Dios. Cuando sufrimos, es tentador quejarnos en lugar de orar. Entonces, orar a través de los salmos es una manera excelente de guiar nuestra vida de oración. Si tienes problemas con saber cómo orar con un salmo o con cualquier otro pasaje de la Biblia, usa las siguientes preguntas. Primero, ¿qué me dice esto acerca de Dios? ¿Qué me revela acerca de Él? Segundo, si Dios es realmente así, ¿qué diferencia hace esto en mi presente manera de vivir? Y tercero, ¿qué mal comportamiento, emociones dañinas, actitudes falsas resultan en mí cuando olvido que Dios es así? En tercer lugar, recordar la Biblia. ¿Alguna vez has notado en la Biblia con cuánta frecuencia se nos ordena recordar? En Deuteronomio se le ordena al pueblo recordar lo que Dios había hecho por ellos. La iglesia recibe la cena del Señor para celebrar en conmemoración de Jesús. El apóstol Pedro escribe: y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. No es suficiente solo leer la Biblia, necesitamos recordar lo que dice. Por tanto, hay dos consideraciones en torno a ello. Primero, memoriza la palabra de Dios. El Salmo 37:31 dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Memorizar pasajes de la Biblia es una gran forma de llevarla contigo en tu corazón donde quiera que estés. Segundo, toma control de tus pensamientos. El salmista en el Salmo 42 estaba bajo una coacción extrema, pero en el Salmo lo vemos luchar por la fe, por la esperanza que hay en Dios. Una de las cosas que él hace es predicarse a sí mismo. En el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Martin Lloyd-Jones, en su libro Depresión Espiritual, escribe acerca de este salmo. ¿Te has dado cuenta de que la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que te estás escuchando en lugar de hablarte a ti mismo? Toma esos pensamientos que vienen a ti en el momento en que despiertas por la mañana. No los has originado, pero te están hablando. Te traen los problemas de ayer. Alguien te está hablando. ¿Quién te está hablando? Tu yo te está hablando. Ahora, el tratamiento de este hombre en el Salmo 42 fue este. En lugar de permitir que este yo le hable, él comienza a hablar consigo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Pregunta. Su alma lo había estado deprimiendo, aplastándolo. Entonces se pone de pie y dice, yo, escucha un momento, te hablaré. Y en cuarto lugar, cantar la Biblia. ¿De qué manera el canto despierta nuestra fe? Sufrir bien no solo consiste en someter nuestra voluntad y entendimiento a los propósitos de Dios, también implica alinear nuestros sentimientos, y el canto es una de las formas más expresivas de nuestros sentimientos. Jonathan Edwards explica, el deber de cantar alabanzas a Dios parece otorgarse por entero para exaltar y expresar afectos religiosos. No hay otra razón por la que debiéramos expresarnos a Dios en verso en lugar de en prosa y con música, excepto que estas cosas tienen una tendencia a mover nuestros sentimientos. Vemos esto en los salmos. Ve nuevamente en el Salmo 42, versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Su súplica por la vida la realiza a través del cántico, y así es como Dios lo mueve de la desesperación a la esperanza. Cantar puede ayudarnos a recordar la verdad acerca de Dios, lo que hace que el canto sea algo importante. Entonces, cuando estés cantando por fe, asegúrate de estar cantando la Biblia. De manera práctica, algo que podríamos hacer es lo que el apóstol Pablo nos dice a través de Colosenses. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantar usando salmos, himnos o cánticos que expresen directamente la palabra de Dios es una forma útil y segura de no solamente alabar a Dios, sino también de ayudarnos a recordar su palabra en medio de las pruebas. Habla con cristianos que han sufrido y muy a menudo encontrarás que es la verdad de la Escritura capturada en un cántico lo que ha demostrado ser de importancia para la lucha de la fe. En conclusión, lee la Biblia teniendo un plan para hacerlo. Ora la Biblia, confesando, alabando, suplicando y agradeciendo a Dios, incluso usando los salmos. Recuerda la Biblia siempre, memorizándola, predicándote a ti mismo el Evangelio y considerando la fidelidad de Dios en el pasado para tu presente. Canta la Biblia para alinear tus sentimientos con la verdad acerca de Dios. Todo esto nos ayuda a darnos fe para que podamos esperar pacientemente. El sufrimiento se mueve lentamente muchas veces. El alivio puede venir también lentamente. Pero como dice el salmista, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Puedes estar seguro. Él tiene algo bueno en mente para cada minuto en que pasas esperando en Dios y en su palabra. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.